Hola amigos del Halcón Maltés. Voy a inaugurar una serie de podcasts para hablar de lo que se me queda corto cuando hablo de los reels de Instagram. Son reels de 1 minuto y siempre me quedo con ganas de más, siempre me quedo con ganas de contaros más historias. Voy a empezar por El Halcón Maltés, ya que sí se llama nuestra librería, y también el título de un libro maravilloso de novela negra escrito por Dashiell Hammett en los años 30. ¿Por qué elegí este nombre? Aparte de porque es muy bonito y porque resuena muy bien, por una frase que aparece no en el libro, curiosamente, sino en la película posterior que hizo John Huston. A veces el cine complementa y ayuda mucho a la literatura. Yo creo que son se generan sinergias muy buenas. Bueno, la historia fue que en la película y en el libro del Halcón Maltés una serie de personajes turbios, inmorales, codiciosos y violentos van persiguiendo un halcón que suponen que es un tesoro pues, de valor incalculable. Voy a hacer un pequeño spoiler. Al final del libro el halcón cae al suelo y se rompe. Y alguien le pregunta al detective de qué estaba hecho al final el halcón. Y el detective contesta, el halcón estaba hecho de la materia de la que se construyen los sueños. Esta librería fue un sueño para mí y por eso espero que no se rompa como el halcón de la novela y por eso lo llamé así. Voy a hablar un poco, aprovechando esto de novela negra y del Halcón Maltés. Empezamos por aquí. El siglo XX tiene, en mi opinión, tres artes fundamentales. Uno es el cine, por supuesto, otro es el jazz, la música clásica del siglo XX, y otros son los cómics, y dentro de la literatura un subgénero que aparece que no existía antes, que es la novela negra. Antes existía el relato policial, que suponía pues, una especie de reto al lector a ver quién descubría quién era el asesino. Ahí están las novelas de Agatha Christie, las novelas de Sherlock Holmes y todo esto. En la novela negra es otra cosa. En la novela negra es casi una crónica social, una novela más de acción y con tintes éticos y con tintes de alguna manera morales, porque los protagonistas, los detectives, los integrantes de estas tramas son personas atrapadas en un mundo hostil, en un mundo cruel, en un mundo inmoral, en el que se defienden aplicando las reglas del juego según les parece a ellos bien, con su propio código moral. El Halcón Maltés, ya os he contado un poco el argumento inicial, se crea el arquetipo del detective de novela negra. En este caso se llama Sam Spade y es un personaje, como digo, cínico, un bebedor, fumador, mujeriego, muy inmoral. De hecho, en la película él tiene una relación adúltera con la mujer de su socio, a la que no duda en abandonar cuando le parece bien sin mayores miramientos. Incluso luego, a lo largo de la trama de la novela, él tiene una relación tórrida con la protagonista femenina, una mujer también sin escrúpulos, la típica mujer fatal, a la que voy a hacer otro spoiler porque lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Al final no duda en mandarla a la cárcel cuando valora, sopesa las dos posibilidades y bueno, decide darle la patada una vez más. En esta novela, en El Halcón Maltés, se construye pues, el arquetipo del detective. Es un arquetipo de detective que Dashiell Hammett, Samuel Dashiell Hammett, el autor, conoció bien, porque él tuvo una vida muy azarosa. Él, bueno, fue dando tumbos desde su pueblo, diversos oficios, hasta que acabó recalando en una agencia de detectives emblemática en Estados Unidos, la agencia Pinkerton. La agencia Pinkerton nació para proteger al ferrocarril de los robos del oeste, que hemos visto mil veces en las películas, y eran de alguna manera pues, muy temidos por los forajidos porque eran igualmente despiadados y empleaban unos métodos expeditivos y igualmente muy violentos. Bueno, pues ahí estuvo Dashiell Hammett. La Pinkerton, esta agencia donde también trabajó él, se dedicaba, era contratada por los sindicatos, infiltraban gente en los sindicatos y en las primeras huelgas que hubo en Estados Unidos en los años 20 y todo esto, las reprimían de una forma violenta y muy salvaje. Es curioso esto porque el propio Dashiell Hammett luego tuvo simpatías izquierdistas. De hecho, él militó en el Partido Comunista de Estados Unidos y conocía muy bien todos estos entresijos del poder, de la inmoralidad. En base a esto un poco escribió su segunda novela, que es muy buena. Yo creo que es la más sutil de todas. Se llama La llave de cristal. Aquí no es una novela de detectives al uso, sino una especie de lucha de poder entre un político estadounidense corrupto, su hombre de confianza, que se llama Ned Beaumont, y el político rival.
ahí empiezan a surgir una serie de asesinatos, una serie de conspiraciones, una serie de crímenes en los que este Ned Beaumont va siguiendo su camino, haciendo su propio interés, siguiendo lo que a él le interesa. También aparece el adulterio, de hecho él le pone los cuernos a su jefe con la novia de este. Y ya digo, va cambiando mucho de plano, va cambiando de bando, va siguiendo exclusivamente lo que a él le interesa. Luego hicieron, otra vez vuelvo al cine, una película parecida, basada en este personaje, creo que era de los hermanos Coen, que se llamaba Muerte entre las flores, que desde luego no le llega a la suela de los zapatos a la novela esta, a La llave de cristal. La última novela de la que voy a hablar ahora de Dashiell Hammett es Cosecha roja, que bueno, sigue el sendero trazado en las anteriores. Luego él dejó de escribir en los años 40, muchas de sus obras fueron llevadas al cine, y en los años 50 y primeros 60, con el macarcismo, fue acusado de comunista, en este caso él lo era, y como se negó a declarar y a revelar los nombres de otros compañeros de partido, pasó 6 meses en prisión. Y el pobre hombre murió solo, arruinado, y murió de tuberculosis y alcoholizado. Estuvo en las 2 guerras mundiales. En la segunda, ya siendo muy mayor, pidió ser voluntario porque bueno, quería luchar en primera persona. Y es un autor y unas obras muy, muy, muy recomendables. El siguiente referente de novela negra, en el que estoy seguro que todos estabais pensando, es Raymond Chandler. Es un gigante de la novela negra con su detective privado Philip Marlowe. Philip Marlowe es el arquetipo de detective duro, cínico, empapado en alcohol, no tan inmoral como los detectives de Dashiell Hammett. Él tiene un código propio de moral y además su propia moral lucha contra el mundo. De las novelas de Raymond Chandler, la que a mí personalmente más me gusta es Adiós, muñeca. Adiós, muñeca arranca con un gángster descomunalmente grande que acaba de salir de prisión y contrata al detective, a Philip Marlowe, para que encuentre a su novia, a Velma Valento. Raymond Chandler es famoso por los diálogos y por las frases ingeniosas que dice. Hay una que siempre recuerdo, es cuando el gángster descomunal contrata al detective, lo cuenta algo parecido a esto. Dice: iba andando por la calle y noté en mi hombro una mano tan grande que hubiera podido sentarme encima de ella. A partir de este contrato, de esta búsqueda de la novia del gángster, se va metiendo el detective cada vez más en un ambiente sórdido de políticos corruptos, una vez más millonarios, gángsters, todo tipo de submundos en el que él se ve atrapado. Hicieron una película muy buena, porque el cine negro y la literatura negra van de la mano, en la que de Velma Valento hacía Charlotte Rampling, inolvidable Charlotte Rampling con una mirada felina, y de Philip Marlowe hacía un decadente Robert Mitchum. Hay una escena también con un diálogo muy bueno que la actriz Charlotte Rampling le dice a Robert Mitchum: es usted un poco viejo, ¿no? Y él contesta: de cintura para arriba, querida. Los diálogos, como digo, son impresionantes. Raymond Chandler fue contratado por el director de cine Billy Wilder, se dice Wilder, no Wilder, Billy Wilder porque era alemán, para hacer la película de cine negro que hizo él, que se llama Perdición. Le contrató de guionista y se llevaban fatal, porque Billy Wilder, como buen alemán, era ordenado, iba a trabajar todos los días ahí y se encontraba con un Raymond Chandler absolutamente alcoholizado. De hecho, las novelas de Raymond Chandler tienen unas tramas muy erráticas. Al final acaba un poco no teniendo pies ni cabeza, porque yo creo que se le olvidaba cómo empezaba el misterio y luego iba navegando como podía entre los efluvios del whisky y al final salía lo que salía. Pero la creación de personajes, la creación de atmósferas, los diálogos y todo eso es tan sumamente potente que eclipsa a los demás. Eso decía el propio Billy Wilder, el director, que también había sido guionista de Lubitsch. Decía que trabajar con Raymond Chandler era como quedarse atrapado en un ascensor con un leopardo herido. Escribió 5 o 6, no recuerdo ahora, novelas de Philip Marlowe. Adiós, muñeca es la que he hablado, pero también hizo otra que se llamaba El sueño eterno, El largo adiós, y una serie de cuentos muy emblemáticos también. En alguno de estos cuentos también aparece el mismo detective. Y luego, para terminar, voy a hablaros de otro de mis escritores favoritos de novela negra. Tengo aquí mi chuleta.
se llama Jim Thompson. Este escritor no tuvo tanta suerte como los demás porque no triunfó en vida. Los otros en vida triunfaron, aunque, como decía Hammett, murió arruinado, pero tuvieron reconocimiento. Thompson no lo tuvo. Era hijo de un sheriff de un pueblo pequeño, perdido ahí en el medio oeste americano, y él fue sucediendo diversos oficios. Trabajó de botones en un hotel, trabajó, incluso fue contrabandista de alcohol, y acabó escribiendo unos libros muy, muy buenos, muy inquietantes. Escribía también que le contrató Stanley Kubrick, el director de cine, para que le trabajara con él en el guión de Atraco Perfecto y de Senderos de Gloria, pero luego Hollywood le dio la espalda. Voy a hablar de dos novelas y ya termino, de este magnífico escritor. La primera, que es mi favorita, se llama Los timadores. Yo no sé por qué esta novela no ha tenido repercusión, o tanta repercusión como otras, porque es fastuosa. Es la historia de un joven timador, un chico de 18 años, cuya madre tiene 36 años más, es decir, de unos 16 años, 18, 16 años mayor que él, nada más, y es una mujer sexualmente muy atractiva. Tiene la ambigüedad de esta relación entre el joven timador y su madre. El joven timador intenta separarse de ella, poner tierra por medio, porque considera que es una persona peligrosa y muy tóxica para él. Y como digo, tiene esas brumas del edipismo en toda la novela, y se ve arrastrado pues, en una trama también pues, de mafia, gángsters, con traiciones, corrupciones, y con un fondo muy ambiguo, sexualmente muy ambiguo. Es muy buena novela. Y otra que seguramente conoceréis más porque también hicieron una película es La huida. La película la protagonizó Steve McQueen y Ali MacGraw, que además ligaron en aquel momento porque ella estaba casada con otro señor, pero también se enrolló con Steve McQueen. Y la película es maravillosa y en la novela es mejor todavía, como muchas veces ocurre. Cuenta la historia de un ladrón que sale de la cárcel y se encuentra con su mujer y roban un banco. El atraco se complica y están perseguidos no solamente por la policía, sino también por la mafia. Ahí tienen que huir de todo el mundo y van, pues eso, en una escapada frenética, tratando de salvar el pellejo, salvar el dinero y salvar su amor también turbio y oscuro. Y en la película recuerdo que Steve McQueen le da una bofetada a su mujer, a Ali MacGraw, cosa que hoy en día sería impensable, igual que la bofetada de Hilda en el cine. Si me deis a elegir de los tres, yo diría que empezaréis por El halcón maltés, por supuesto, o La llave de cristal, y luego pasaréis a Jim Thompson, porque es un autor más desconocido y seguro que a los que no lo conozcáis os va a sorprender muy gratamente. Me despido aquí, recordándoos que si os ha gustado podéis suscribiros a este canal, porque tengo intención de subir un pequeño vídeo de estos pues cada semana aproximadamente. Esa es mi intención y no mi compromiso, pero sí quiero hacerlo con cariño y con cuidado. Así que aquí os espero.